Son las 8:38, continuamos en Radio Análisis. Vamos a empezar inmediatamente el panel de conversación. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, como todos los viernes, feliz. Sí, la gente se pone tan feliz los días viernes. Nos ponemos, sí, me incluyo. Espero que Cristina Orador esté muy contenta también porque es viernes en Antofagasta. Cristina, bienvenida. Hola, buenos días. Sí, acá muy contenta día viernes. Ya, y el profesor, Gracias. el profesor Miguel Urrutia también debe estar contento, o espero que esté contento. ¿Mm? Sí, también. Bienvenido, Miguel. También me gusta el viernes. Sí, pues bueno, ¿a Gracias. quién no? Yo quiero partir con un tema que la verdad tengo algunas dudas y contradicciones si es que plantearlo, pero lo voy a hacer finalmente, que es este famoso tema de las narcocasas, de las demoliciones que ha hecho el alcalde de la Florida, de ampliaciones en algunos sectores de esa comuna. Tengo contradicciones porque ya es como segundo o tercer día que abordamos el tema. La verdad, hemos sido críticos de la cobertura que se ha hecho en distintos medios, pero a esta altura la verdad es más o menos insoslayable, considerando que esto igual ya ha tomado ribetes políticos, cuando el alcalde se enfrenta con no solamente con el fiscal nacional, sino que con el propio presidente de la República, quienes le responden. No sé si eso será una buena o mala estrategia. Bueno, yo creo que hay un consenso generalizado en que la medida del alcalde Carter es ineficiente para combatir el narcotráfico. O el microtráfico, yo no sé, la verdad es que yo dudo que un narcotraficante viva en un barrio de esas características. Yo creo que vive en otros lugares, en otro tipo de viviendas. Y hay un tema, bueno, primero con la eficacia, que como digo, lo han puesto en duda distintos expertos, no solamente el gobierno. Y hay un tema que lo han planteado en conversación con nuestro medio, también algunos concejales, respecto de la estigmatización de ciertos barrios y también una suerte de criminalización de la pobreza, donde se expone, porque ustedes lo han visto, me imagino, en los matinales, que es una suerte de cadena nacional, van los camarógrafos sin ningún filtro de un periodista, de alguien con criterio, y se expone a las poblaciones a la televisión, digamos, ¿no? Ojalá, de verdad, ojalá no ocurra una tragedia en vivo, que haya alguna situación, algún hecho de sangre, que eso se transmita en vivo, porque sería ahí una situación bien lamentable. Bueno, para no alargarme, preguntarles cómo evalúan no solamente la medida en sí, sino que también los alcances que ha tomado con estas declaraciones, a mi juicio, bastante destempladas del alcalde en contra de autoridades con una evidente intención de posicionarse políticamente. Creo que eso es lo que está detrás y no otra cosa. Porque además hay que recordar que los alcaldes no tienen atribuciones respecto de la seguridad, del orden público y mucho menos de la persecución del narcotráfico. Cristina, ¿cómo ves esa situación? Bueno, yo encuentro que es una situación preocupante porque muestra nuevamente cómo temas que son profundamente complejos y que tienen unos ribetes sociales, ¿cierto? Que afecta directamente a las personas son usados y tratados de una manera muy ligera y además, como bien tú señalabas, usado como plataforma política para estos nuevos tipos de populismo que se están, ¿cierto?, gestando no solamente en Chile, sino que en distintos países, en Sudamérica en particular, que tiene como denominador común la falta de información, la desinformación, las plataformas de redes sociales, mucha inversión en ese aspecto comunicacional y también, por otro lado, la falta de Estado en muchas comunas, barrios y también la falta de educación cívica y de entendimiento estructural de nuestros problemas. Entonces es un verdadero caldo de cultivo para que acciones como estas, que son televisadas a todo el país, ponen en el centro esta, como me mencionas, la estigmatización de barrios y son medidas completamente insuficientes. O sea, si es que pensamos desde la evidencia, ¿qué, qué va a cambiar en este gran problema de respuesta a esas demoliciones? En realidad es casi nada y probablemente nada, pero sí va a generar esta sensación de que hay personas que lo están haciendo bien, ¿no?
y que están tomando el toro por las astas, tienen los pantalones bien puestos y todas esas frases patriarcales que también van de la mano de este tipo de discursos. A mí también me preocupa mucho la falta de perspectiva de derechos humanos en estas acciones, porque detrás de todo este accionar hay personas que incluso el otro tema que estuve leyendo de un desalojo de unas torres Shakira, que me llamó la atención el nombre, también ahí hay personas que no tienen otra opción de dónde vivir y no por estar ahí van a ser necesariamente delincuentes y ser tratados de una forma, digamos, sin ninguna consideración. O sea, se está alimentando el morbo y también la falta de ética del tratamiento de las noticias en general es preocupante. Lo mismo, bueno, para qué hablar de las declaraciones de la diputada Cordero, que muestran un poco este ánimo violento, ¿no? De violentar a los demás. Destruir casas es muy violento y genera este tema de la mano dura, ¿no? Que a la larga, insisto, no se hace cargo en ningún caso de los problemas profundos que hay en Chile. Solamente para terminar, un comentario que hizo la senadora Rincón comparando lo que aquí pasó en Antofagasta con la demolición de las tomas VIP, que son tomas de terrenos irregulares, y le llaman VIP porque no son segundas viviendas, con lo que pasó en la Florida, que son temas completamente diferentes, pero se trata de poner en un mismo contexto, ¿no? Generando como que hay más evidencia de que esto es así, etcétera. Creo que es muy, muy, muy dañino para nuestro debate. Bueno, es lo que se podría llamar por excelencia mezclar peras con manzanas. Pero bueno, Miguel, y sin embargo funciona, porque yendo al plano más sociológico, si se quiere, ya que te tenemos acá, primero hay una construcción que la veníamos comentando en la semana, en la cual prácticamente todo el discurso político está girando en torno a la delincuencia, ¿no? Y por favor, lo hemos dicho tantas veces, lo vuelvo a decir, no estamos minimizando la importancia del problema, aquí mismo lo hemos tratado permanentemente, pero una cosa distinta es prender la televisión y todo es delincuencia, todo es crimen, todo es carabineros, todo es... em, y claro, de esa construcción, junto con las vivencias reales de la inseguridad ciudadana, surge una suerte de necesidad que está basada en el miedo, ¿no? De que alguien haga algo, ¿no? Cualquier cosa, que haga algo, ¿no? Entonces, esta demolición de narcocasas funciona como un placebo perfecto y se retroalimenta. O sea, mientras mientras nosotros tratamos de advertir que esta no es la manera de resolver el problema de fondo, muy probablemente el domingo, a la hora del programa político de Canal 13 en la mañana, va a aparecer la encuesta CADEM donde va a decir que el 90% de los ciudadanos apoya al alcalde Carter, ¿no? Y bueno, eso nos lleva por una deriva en la que el problema, que es cada vez más serio, nunca termina por abordarse con la seriedad que el problema amerita, ¿no? Ahí preguntarte cuál es tu análisis al respecto, porque hay una suerte de retroalimentación para que entremos en esta deriva. Wow, más que un análisis, es un proceso en marcha de recogida de datos. Es evidente que esto funciona y que por algo se hace, funciona instalando una perspectiva política de control, y por lo tanto uno se pregunta cuál es la extensión del negocio para que funcione. Es decir, si no hubiera esa sensación de inseguridad y si no hubiera la base material de la inseguridad, digámoslo, o sea, si no hubiese esos avances del narcotráfico en los barrios populares, ¿cómo podría entonces esta estrategia estarse acoplando a las fórmulas políticas actuales? Digo entonces que por supuesto que aquí hay combustible entonces para este populismo, en este caso de derecha, un populismo liberal bien interesante por otro lado si uno lo quiere teorizar, porque Carter, no me cabe duda que no trasciende ese horizonte de lo liberal, no lo he dicho, pero dentro de esa perspectiva está también el enfoque de la utilidad, o sea, él, mientras sea útil para sus propósitos, aquello que hace es verdadero. Debe tener absolutamente claro que no es eficaz lo que está haciendo para controlar la delincuencia en su propia comuna, pero le es útil a su objetivo político. También ese objetivo político me preocupa. Esto no es muy análisis sociológico, más bien para cientistas políticos que acá suelen haber mucho mejores en los paneles, el caso mío. Pero hay un problema también de Carter tiene que posicionarse no solo en la sociedad y el electorado chileno, sino que en su propio sector.
Entonces, eso lo lleva a una huida hacia adelante en algunos momentos. Yo creo que en este minuto está en eso, en este minuto está huyendo hacia adelante, porque es evidente que ayer traspasó, antes de ayer, no recuerdo bien, de estas casas mucho más populares que ni siquiera tenían ese acervo narco de los otros lugares en la Florida, y bueno, está tratando de resolver el impacto que eso ha creado con esta contingencia, tratando de enemigo al gobierno y poniéndose él como el enemigo fundamental del gobierno. Cuestión que la derecha misma puede causar, con toda seguridad, en ciertos sectores, un escozor particular, porque esas definiciones antagónicas normalmente están reservadas a los estrategas más clásicos de cada sector. Oye, pero el senador Macaya, que es el presidente de la UDI, Miguel, le prestó todo el ropero completo. Le prestó el walking closet, le prestó. Es que justamente son estos los momentos que comienzan a ver esas definiciones. Y precisamente podemos volver a ver la confrontación más de fondo que hay entre la UDI y Renovación Nacional. Que si bien Renovación Nacional puede parecer más moderado en términos políticos, pero en términos de clase y de lógica de clases, no es el partido moderado. Es el partido que articula la tradición en Chile, la tradición aristocrática, que por lo tanto mantiene esta distancia funcional con respecto a la UDI, precisamente para poder medir hasta qué punto son útiles, como decíamos recién, estas nuevas configuraciones como la que propone Carter. La UDI, en el fondo, tiene el perfil más populista y hasta aquí no le ha servido para llegar al poder en todo caso. Sí, hay una tentación de algunos sectores políticos, que no están radicados solamente en la derecha, de tomar decisiones o de anunciar propuestas o medidas pensando o mirando las encuestas y la próxima elección, que en este caso está la elección de mayo, sabemos, después viene la elección de alcalde, si no me equivoco, y por supuesto con miras ya en el más largo plazo a la elección presidencial. Con una falta de ética y falta de responsabilidad que llama la atención. Creo que es un momento bien inédito el que estamos viviendo en ese sentido, porque no solamente una persona tipo Pamela Giles, ¿no?, que plantea el tema de los retiros y que algunos otros lo siguen, sino que estamos hablando de una cuestión mucho más generalizada. Patricio ponía el ejemplo de Javier Macaya. Ayer, si uno miraba las redes sociales o en general algunos analistas también de centro-derecha, también le prestaban el ropero a Carter. Y yo no sé si esto es con un objetivo de pegarle al gobierno, de aprovechar de instalar también una idea de que hay una suerte de corrupción porque el gobierno de Boric fue el que nominó o puso el nombre del fiscal Valencia, por lo tanto habría ahí una coordinación para hacer frente al alcalde Carter y esta medida que es súper buena para la población. Yo no sé si tiene que ver con eso o tiene que ver con una mirada ya más estratégica de, entre comillas, colgarse de la popularidad de Carter, que evidentemente está muy bien posicionado en las encuestas. Ahora, sabemos que eso tampoco es algo que vaya a rendir frutos necesariamente. Ya conocemos el caso de Joaquín Lavín, que estaba horas en todos los matinales y no le fue muy bien en las elecciones. Pero más allá de eso, Cristina, el tema de la responsabilidad política, de todos los sectores políticos, de la ética, de tener una mirada más digamos, a largo plazo y no esta cuestión pequeña de la elección, de pegarle al gobierno de turno, es algo que ya está instalado en nuestra política nacional. Y ahí te quería pedir una reflexión, porque no solamente se da a propósito del tema de Carter, ¿no?, sino que hay otros temas también. Pero en este caso es muy notorio. Está declaraciones, como decíamos, de Macaya. Ayer yo leía, varias. Está el ex canciller Ampuero, varios que le criticaban al gobierno y apoyaban la posición de Carter. ¿Cómo ves eso? Así como Miguel decía, estos personajes se convierten en útiles, no solo para ellos mismos, sino que también para el sector político que aparentemente representan, porque también esos límites que en Chile parecieran ser tan claros, para muchas personas este binarismo entre izquierda y derecha,
se van dibujando respecto a los desafíos incluso funcionando de una manera muy cortoplacista y sin base empírica, como uno esperaría, o ni siquiera empírica, teórica o no sé, o más sociológica respecto a los intereses y lo que el país necesita. O sea, acá también hay una historia de centralismo muy fuerte, de homogenización de las ideas, de las narrativas, y esa genera que personas realmente creen que lo están haciendo fantástico para sus fines. Entonces, acá claramente cualquier cosa pequeña se golpea al gobierno y en realidad a la larga eso no permite que avancemos. O sea, no se puede. Esa no es una manera, ¿cierto? De hecho, no es profundizar en ningún caso la democracia. Profundizar la democracia requiere eh, que, que aparezcan otras voces, ¿cierto? Que tengan otro tipo de visiones, no estas visiones, insisto, populistas. También, por ejemplo, ya hablando de las declaraciones directas que hizo el alcalde Carter sobre el gobierno, que esto no es la FECH, no es... ¿cierto? Mencionando que son inexpertos, que en el fondo débiles, mal gobierno. Todo eso parte desde una cuestión muy también dentro de clase, pero también mirando un poco menos los orígenes, la juventud, qué sé yo. Y todo eso a la larga también produce un efecto en la población. Porque ¿cómo desarrollamos nuevos liderazgos? ¿Cómo desarrollamos que las personas jóvenes se involucren? Si finalmente eso es mal visto cuando ocurre. Por lo tanto, le hace muy mal esto al país, a la democracia, y que también que todo esté girando en torno a las encuestas del día domingo es nefasto. O sea, yo creo que estamos como, no sé, en una inmovilidad muy terrible, creo yo, para los grandes desafíos que tiene Chile, no solamente en materia social, sino que también en materia económica. Se están tomando decisiones muy importantes sin pensar muchas veces en el largo plazo, en un contexto de crisis climática, en un contexto cambiante. Entonces, yo creo que estamos en una discusión muy primitiva frente a los grandes desafíos. Y eso siempre genera violencia. Y ese es el problema, porque la violencia también aleja a la gente de la participación. Sí, dijo Carter, esto no es una federación zorrona como la FECH, como si, como si la FECH fuera zorrona. Bueno, no sé, parece que no conoce mucho No, la Universidad de Chile. y todo es Santiago, no hay nada fuera de Santiago, todos es No, ellos, la además, comuna. pues, sí, pues. Sí, po. O sea, es una cuestión desesperante. O sea, el 50% de la población de Chile vive en Santiago, está bien, pero también hay muchas otras personas pensando de forma distinta y no tienen ningún espacio en ninguna parte. Sí, a propósito de eso, Miguel, quería preguntarte qué importancia le asignas al factor mediático. Porque, a ver, primero hipotetizo que el fenómeno Carter sería imposible sin este dispositivo, los 4 canales, lo voy a decir así porque creo que es como de verdad lo percibo, ¿ah? Los 4 canales al servicio del lanzamiento de la candidatura presidencial del alcalde Carter, incluyendo la televisión nacional, que bueno, nosotros como periodistas nunca aspiraríamos a que fuera un medio de comunicación servil al gobierno de turno. De hecho, el modelo al que probablemente cualquier periodista adheriría sería un modelo de televisión pública, ¿no? Más neutral. Pero bueno, a ratos este canal parece como un canal de oposición, ¿no? Pero por el otro lado, con dirigentes del oficialismo que permanentemente se quejan. A propósito, por ejemplo, más temprano entrevistábamos a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en el marco de una entrevista muy interesante. A la pasada dice, bueno, es que la derecha tiene todos los medios, ¿no? Pero nunca se termina por hacer algo al respecto, ¿no? De hecho, este gobierno originalmente tenía el impulso de poder promover una discusión pública sobre el sistema medial, pero bueno, una vez que recibió el informe que el mismo gobierno le encargó a 3 universidades, lo guardó en un cajón, ¿no? Entonces, hay una queja, pero nunca se traduce en hacer algo, ¿no? Bueno, ¿cómo ves la importancia que tienen los medios también en la manera en que inducen a que terminemos hablando de algunas cosas y de determinados modos y no de otras? Sí, llama la atención la inacción, porque uno puede comprender que un gobierno, cualquier fuerza política que ha visto retroceder alguna de sus posiciones en términos electorales y que se alimenta además de la democracia, no se alimenta de otro tipo de poderes fácticos, pueda tener que elaborar una jerarquía
de tareas para realizar, pero aquí es tan evidente que el espacio mediático es fundamental, es absolutamente fundamental introducir alguna cuña, incluso en los propios términos de una concepción liberal de los medios. Esta cuestión de que haya un monopolio absoluto del tipo de noticia es a contralógica del propio discurso capitalista, donde si nos dicen que no tenemos televisión pública porque está compitiendo en el mercado, pero bueno, entonces hay un principio de posicionamiento, o sea, ¿cómo compite en el mercado haciendo lo mismo que hacen todos los demás? Eso más bien te habla de un negocio que es transversal en todos ellos, o sea, todos ganan con el mismo mensaje. Eso nosotros lo podemos sostener, entonces, pero cómo también el espacio público se hace parte de esa misma lógica, que además segmenta las audiencias de manera tremenda. Sinceramente, nosotros, obviamente, aún proviniendo en mi caso de barrios populares, que los vuelvo a visitar periódicamente, y viviendo en un barrio popular como San Miguel, claro, podría decirse que somos parte de esa zorronería a la que se refería Carter, pero incluso desde esa posición nosotros tenemos bastante claro que hay bastante más cosas que ocurren en estos sectores populares y que en estos sectores también hay audiencias que se podrían constituir. Y está claro, por otro lado, que hacia donde se está dirigiendo este mensaje es a quienes ya dejamos de ver televisión por esta. O sea, ya estamos excluidos. Entonces, el mensaje se está dirigiendo segmentadamente a ese nuevo electorado que entró por el voto obligatorio y al cual se le habla desde las emociones y se le reitera, mientras más se machaque un mensaje, y por eso que la televisión está en cadena nacional con este derrumbamiento de casas, y no importa, o sea, no importa perder incluso un sector de consumo, ¿no? De consumo para la publicidad. Aquí el objetivo de los medios es absolutamente político, o sea, ese es su negocio hoy día. Y por eso que, bueno, tenemos a magnates invirtiendo allí y perdiendo dinero, además, con los medios de comunicación. Entonces uno se podría preguntar, ¿por qué si los magnates pierden dinero y le dan otra funcionalidad a los medios, por qué el Estado no podría tener un análisis de esas características? O sea, hoy día el Estado está siendo más purista que el propio capital con respecto a esta cuestión. Le exige entonces a sus medios que exhiban rentabilidad, pero ni siquiera. También es un discurso falso. También eso está atravesado por otras nociones. En definitiva, pienso que hay un proceso de politización agudo y que hay un proceso de politización reaccionario que atraviesa a los medios televisivos en particular. Bueno, y esto es muy efectivo como estrategia política electoral para Carter, porque, como dice Miguel, con voto obligatorio se está llegando a un segmento no politizado de la población que en realidad no le importa si es que la persona que le está hablando es de izquierda, es de derecha, sino que le entrega un mensaje que le haga sentido, que les resuelva, entre comillas, sus problemas. Por lo tanto, el mensaje que está entregando Carter yo creo que es muy bien pensado, muy efectivo, y en un contexto de voto obligatorio podría incluso favorecerlo bastante. Por eso que lo que hacen los medios de comunicación también es tan relevante y siempre ahí el llamado que hacemos nosotros es a ser responsables con eso. Ahora, hemos tomado el tema durante media hora, pero siempre tratando de complejizar el tema y no simplificarlo. Bueno, son las 9:02, casi las 9:03, nos vamos a una pausa y a la vuelta seguimos hablando de de otros temas también que hay en nuestro país. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad
Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Todos los domingos, desde las 22 horas, en Radio Universidad de Chile, Siempre Viva en Vivo, con la conducción del periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los gays. Siempre Viva en Vivo, siempre viva, nunca inviva. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Este sábado 25 de marzo a partir de las 17 horas en punto y en vivo desde Sala Máster, queremos invitarlos a disfrutar de la primera gala 2023 del programa Savia y Raíz del folclor chileno. En esta ocasión nos deleitarán con su música y talento el grupo Las Primas. También será presente la estudiantina de la Chimba. Desde Parral llegarán los cantores Fátima y Víctor Hugo y también nos acompañarán los Putuganos, entre otros. Ya lo saben, este sábado 25 de marzo a las 17 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, y también en vivo y en directo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Entradas a la venta en tienda Discomanía y en el Sindicato de Folcloristas. Colaboran El Rincón y Las Pipas de Einstein. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:06. Bueno, más temprano entrevistábamos al profesor Javier Arrizabalo a propósito de su libro Chile, Milagro o Quimera, significado histórico del modelo económico de la dictadura 50 años del golpe, que lo vamos a presentar hoy día a las 7 de la tarde en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, así es que todas y todos invitados. Pero bueno, mientras hacíamos la entrevista nos empezaron a decir, pero podrían regalar un libro, ¿por qué no regalan un libro a los auditores y auditoras? Bueno, entre conducir y todo eso, ahí nos contactamos por interno con la organización de la actividad y sí, tenemos un libro para regalar. Y como dirían ciertos programas, llame ya al 22-977-1579, 22-977-1579, y estaremos muy contentos de regalarle este libro, que además aprovecho de recomendarlo muy especialmente porque es una verdadera historia de la economía chilena de los últimos 60 años. Hecha la mención, quiero llevarlos a un tema y un poco también respaldando la elección de los asuntos que nos convocan cada mañana, porque no es lo mismo discutir un asunto como el de las narcocasas acríticamente que hacerlo precisamente en el tono que nosotros creemos que debería tener. Y por eso creo que tampoco hay pecado en hacer al menos alguna mención y preguntarle a Miguel y a Cristina, no sobre los dichos de la diputada Cordero, que se explican en su crueldad por sí solos, sino en la reacción del sistema político, ¿no? Muy en particular, ayer decíamos, sería bueno que el senador Chaguán, presidente de Renovación Nacional, ya que la diputada en cuestión compitió en cupo de RN y pertenece a la bancada de RN, diga algo. Y nos llegó en la tarde por la declaración de la bancada de diputados de RN, donde se demoran algo así como 2 líneas en criticar las declaraciones, pero luego plantean que la diputada Cordero es una gran diputada, primero, y luego que habría que analizar la frase en el contexto en el que se produjo para poder pronunciarse mejor. Política aparte, que frente a declaraciones de esta calaña, no se advierte en el sistema político una reacción como la que uno esperaría, ¿no? Esto lo digo como
como planteamiento inicial para discrepar o no, pero bueno, ahí lo que importa es lo que digan ustedes. Miguel. Estás silenciado, Miguel. Perdón. Sí, muy buena además la acepción que hacen ustedes respecto de este acto de crueldad ilimitado de esta señora, que por otro lado, el que ella esté donde está también es un signo del deterioro de nuestra política, y específicamente de cómo algunos sectores que normalmente han cuidado la estabilidad particularmente, hoy día la entregan a este tipo de declive, de declive fundamental de la actividad política. Aquí no queda más que lamentar y además observar que este espacio de lo que hoy día denominamos como lo político está cada vez más condenado a la intrascendencia. Es bien probable que esta invocación que siempre se hace cuando hay declaraciones lamentables, estúpidas y malintencionadas, crueles, como ustedes han dicho, esta declaración que se hace de que habría que contextualizar, se devuelve contra los propios personajes que hacen el comentario, porque dice, bueno, hágalo, contextualice, si qué cuesta contextualizar. Una frase, analice el diálogo, no le estamos pidiendo análisis de discurso, que tiene que tener un gran corpus para poder hacer esa contextualización. Sin embargo, da lo mismo, o sea, repetir frases hechas, cumplir convenciones, cánones, que hoy día decoran la política con esta intrascendencia finalmente, y que se acepta que sí sea, y más aún se abona que estos espacios no tengan un discurso efectivo, que no puedan incidir éticamente en la sociedad, porque obviamente que este es un minuto para hacer ética, o sea, hay condiciones. Lo que ha hecho esta diputada efectivamente abre una ventana para una discusión ética, pero advertimos que entonces la política, y particularmente la derecha, está absolutamente desinteresada en hacer un uso ético de este espacio. Aún, obviamente, haciendo un uso ético sesgado, porque toda la ética se acomete en la política desde un punto de vista. Da la impresión entonces que la derecha no tiene ni siquiera un punto de vista que defender en este espacio ético. Lo deja pasar completamente y es parte de su confort discursivo el no tener que meterse en estos temas. Sí, bueno, no sé si mencionarlo, solamente lo voy a comentar muy a la pasada, pero ayer, después de conocido esto, claro, hubo varias reacciones. Hay que destacar la reacción del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, sí, la reacción de la senadora Paulina Núñez, que dijo que le da vergüenza que la diputada Cordero estuviera en la bancada de su partido, de Renovación Nacional. Y a diferencia de ella, estuvo la reacción del diputado Sauerbaum, que es el jefe de bancada de ese partido, que dijo lo que mencionó Patricio, y también hizo un llamado de no hacer un aprovechamiento político de esta situación. Pero bueno, también hubo una reacción, y aquí quiero quedarme, por ejemplo, del diputado Johannes Kaiser, que pidió un informe del Servicio Médico Legal que acreditara la condición de no vidente de Fabiola Campillay. Y lo menciono solamente porque lo hablamos ayer también. Lo que está pasando ahora con estos diputados, la diputada Cordero, el diputado Johannes Kaiser, Gonzalo de la Carrera, no son cuestiones aisladas. Entonces ahí uno se pregunta cómo ponerle coto a esta situación, más allá de las comisiones de ética, de que se les pueda sancionar con una cantidad indeterminada de su dieta. Evidentemente eso no es suficiente, porque tienen impunidad absoluta para decir lo que quieran y para dañar a la imagen, la honra, y agredir verbalmente, psicológicamente a quien quieran, en el fondo, porque tienen total impunidad. Y ahí, bueno, yo ayer preguntaba esto, ¿qué se puede hacer al respecto? Sabemos que la senadora Campillay va a presentar una querella, si no me equivoco, contra la diputada Cordero. Pero ¿qué se puede hacer en términos quizás legislativos, legales, como sociedad? Porque esta cuestión ya es insostenible, creo yo. O sea, no puede ser que estemos hablando de esto por lo menos una vez al mes. Hay algún diputado que tiene algún
tipo de exabrupto, sino es la de diputada Schneider, ahora el objeto parece que es la senadora Campillay. Ahí, Cristina, ¿cómo observas esa situación? Si se fijan, generalmente las personas que reciben estos discursos de odio son mujeres. Sí. Y eso también es un componente importante de género y de violencia contra las mujeres que están en política. Y acá en este caso también la agresora es una mujer. A ver, este caso es realmente terrible. Yo creo que se nos quedamos cortos de adjetivos para calificar los dichos de esta señora. Y yo encuentro que si uno hace un poquito, ni siquiera análisis, uno lee, siempre todos los textos tienen un subcontexto, ¿no? Y un discurso por atrás. Las declaraciones de la bancada RN, que es su espacio institucional en el Congreso, da cuenta de sus cualidades como gran diputada y muy trabajadora, poniéndolo al mismo nivel o contrastando con su discurso de odio. O sea, de nuevo volvemos al peras y manzana. Y esto lo único que hace es confundir a la gente y es generar esta falsa dicotomía. Bueno, sí, estuvo mal lo que dijo, pero no se preocupen porque ella es muy buena, ella trabaja mucho. O sea, no importa que insulte a los demás, no importa que sea racista, clasista, pero está bien porque trabaja. Y eso es muy, disculpen, pero muy dictadura. Es muy lo que nos pasaba, ya escuchábamos en los 80. Las personas de buena familia, ¿no? Los chilenos bien nacidos, frente a los otros, los buenos, los malos. Y eso es terrible. No podemos estar en 2023 con este tipo de discursos públicos que más encima no solamente cuestiona la verdad jurídica, sino que las otras declaraciones, eso de que tiene que hacerse exámenes es una humillación, es una bajeza. Acá en este proceso es muy interesante, a pesar de lo terrible que ha sido para la senadora Fabiola Campillay, porque incluso en la misma declaración de la bancada de RN dicen, ella vivió un dolor importante. Importante. O sea, esa es su adjetivización de una de las tragedias más grandes que ha tenido este país en los últimos años, que se le disparó a propósito una bomba lacrimógena en la cara, produciendo lesiones, ¿cierto?, irreparables. Y eso incluso ha sido comprobado científicamente. Hay un equipo de físicos de la Universidad de Chile, de las facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, que hicieron simulaciones no solamente teóricas, experimentales, para probar esa verdad. Entonces acá nuevamente no solamente es un negacionismo, sino que además es una falta de entendimiento de cómo son los procesos judiciales, de toda la ciencia que hay detrás y de todo el compromiso que también de estos investigadores para buscar la verdad. Acá nos falta mucho una contraparte ética. O sea, se dicen estas cosas, se ocupan como memes o lo que sea para difundir noticias falsas. Yo puse algo en mi Twitter al respecto y tuve que cerrar los comentarios porque en realidad no, se lo merece, es así, es una crueldad y una... No, es horrible, horrible. Y acá, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Es complejo, pero tenemos que establecer estándares éticos en la política y que sea parte, no sé si es la parte de la legislación, pero no podemos seguir así, si no, finalmente nuestra democracia está en riesgo y eso no lo podemos volver a vivir. Y lo último que quería decir es que finalmente esta declaración de los diputados dice que esto no se politice, porque la gente tiene grandes problemas que hoy vivimos y de eso hay que preocuparse. ¿Cuáles son los grandes problemas? Yendo a la raíz es esta violencia estructural que sufren las personas, en este caso, por pensar distinto o por enfrentarse en esta situación que tan dramática y terrible que vivió la senadora Campillay. Sí, igual yo me pregunto, disculpa Pato, no sé si tú lo compartes o si ustedes lo comparten, si no, en este contexto actual no será momento de preguntarse si es que es necesaria una ley, por ejemplo, que sancione los discursos de odio, que sancione el negacionismo, que es algo que hemos visto mucho también en el Congreso. Se ha intentado impulsar, la diputada Carmen Hertz en varias ocasiones ha intentado hacerlo, o por lo menos en más de una, según recuerdo. No ha tenido el apoyo en la Cámara, pero quizás que el gobierno tome una iniciativa. Yo creo que ante una imposibilidad de hacerse cargo como sociedad y a nivel también cultural,
quizás una ley sería una buena alternativa. No sé cómo Sí. lo ven. Miguel. Bueno, mira, el solo hecho que se plantee esta cuestión, así sea que fracase, que no pueda convertirse en legislación, yo creo que es un logro, es un avance, porque sí nos estamos metiendo en las complejidades más grandes de nuestros procesos civilizatorios, ¿no? Lo vivimos nosotros mismos en la Universidad de Chile, cuando ciertos temas necesitan ser regulados, necesitan ser deliberados para poder formar parte de los avances públicos. Y sabemos que cuando se está produciendo conocimiento, por ejemplo, aquello es bastante delicado. En la política, ¿por qué no habría de serlo? ¿Por qué no habría de ser también delicado el tener que poner coto a formas de abordar determinados temas, como las violaciones a los derechos humanos? Sin embargo, es importante que una sociedad se lo plantee. Y es importante que los medios de comunicación, como lo están haciendo ustedes ahora, digan que es una tarea que tenemos que abordar. Nadie está diciendo que sea fácil. Sabemos que para las propias sensibilidades de izquierda, esta es una cuestión que se devuelve. O sea, somos parte de la tradición que defiende la libertad de expresión, pero precisamente tenemos una concepción concreta y material de esa libertad de expresión. Sabemos que es un bien público, sabemos que es una cuestión que ayuda a la convivencia, que ayuda a la colaboración social. Y por lo tanto también tenemos herramientas para decir cuándo determinadas opiniones merman precisamente ese espacio, cuando merman la convivencia, cuando destruyen el tejido social. Por lo tanto, yo no sé cómo eso se puede traducir en términos legislativos, pero de que hay un marco teórico, una base para poder avanzar en aquello, una referencia concreta, y podemos llegar entonces a la empiria, podemos llegar a definir los casos concretos en los cuales cabe condenar este tipo de opiniones. Sí. Hay que entrar en esa tarea y hay que insistir. Lo que ha hecho la parlamentaria Hertz, por supuesto que se hace además desde un tema en particular, pero vemos cómo se abonan otros temas. Al final, esta es la entrada de los derechos humanos en esta problemática política. Y tenemos que darle una salida que no sea únicamente el acariciar los derechos humanos como si se tratase de algo del pasado, sino que hay que proyectarlo al futuro. Hay que ver junto a la población que es la humanidad completa la que está en juego en este tipo de cuestiones. Sí, muy bien dicho, Miguel. Suscribo plenamente lo que dices. A ver, en una perspectiva contextual, recordar que en Europa varios países tienen leyes contra el negacionismo, se han utilizado. Por poner un solo ejemplo, en Francia un precandidato presidencial del Frente Nacionalista fue imputado por esta ley a propósito de unos dichos donde relativizaba el holocausto y por lo tanto esas leyes operan. En el caso chileno, a la hora del planteamiento del debate, Miguel, recordar que cuando la diputada presentó esta iniciativa hace un par de años atrás, una de las cosas que se señalaban era que la censura era todavía un peor remedio que la enfermedad, ¿no? Y que por lo tanto era preferible la sanción social, la sanción haber sido un lapsus, ¿no? Pero quizás es un síntoma de un tema mayor, de que hemos perdido la capacidad de reacción y de asombro frente a estas situaciones. Y obviamente en el caso de la bancada de Renovación Nacional uno hubiera esperado algo mucho más categórico, entonces de alguna manera se avala, ¿no? Se avala este tipo de comportamiento. Y como decía Montserrat, no es primera vez que lo vemos. Lo que se ha hecho contra la diputada Schneider es realmente una persecución. Y pienso que si una persona no está sólidamente constituida, perfectamente podría ser avasallada por este tipo de prácticas. Pero también es violencia psicológica. Pero también recordar las cosas que se han dicho, por ejemplo, en la Cámara. No quiero abrir, Cristina, el tema de cómo se ha tratado a algunos exconvencionales también, que tú lo sabes súper bien, pero solo para hablar de la Cámara también a la diputada Pizarro se le han hecho algunas imputaciones bastante crueles. Pero bueno, quería dejar los últimos minutos diciendo entre paréntesis que ya tenemos ganador del libro, don Walter Vogel, y agradecer a toda la gente que llamó, porque me estaban pidiendo desesperadamente que avise que ya hay ganador del libro, porque los teléfonos están sonando. Muchas gracias por ello. Para el tema de Bolivia, y quiero preguntarle especialmente a Cristina, que es antofagastina, región fronteriza con Bolivia, que alguna vez fue Bolivia, esta imposibilidad de poder avanzar, ¿no? Porque por un lado
el gobierno señala, y a mí me parece acertadamente, la necesidad de una mayor coordinación con el gobierno boliviano para efectos de tratar el problema migratorio. Y de vuelta el presidente Arce seguramente representando un sentimiento nacional, pero que pone el estado de la discusión en un jaque mate. Contesta de vuelta, bueno, mar para Bolivia primero y después vemos los otros temas, ¿no? Entonces, como que da la impresión de que resultaría desde esos lugares imposible avanzar hacia una relación más normal, más profunda, con un país vecino con el que además tenemos tanto en común. ¿Cuál es tu análisis, Cristina, de lo que pasa ahí? Bueno, es un tema recurrente desde la Guerra del Pacífico, ¿no? Es muy complejo, primeramente, y también, así como otros temas, pareciera ser que hay posiciones que se vinculan mucho al sector político, casi sin movilizar la discusión. Yo creo que le falta, como a todo, discusión, la complejidad incluida en las discusiones. El acceso al mar a Bolivia es súper importante. Acá desde Antofagasta se exporta plomo desde Bolivia. De hecho, por mucho tiempo los acopios que hubo de plomo abiertos en el puerto de Antofagasta también causaron problemas de salud pública a la población. Pero claro, como ocurre acá, a nadie casi le importa. Pero claro, cuando hay algún tema político, ahí surgen todos los políticos y vienen acá a sacarse fotos al Silala, ¿no? Pero en la profundidad nadie realmente ve los temas. Antofagasta es una ciudad que nace de la migración. O sea, siempre hemos sido una ciudad mezclada de distintas nacionalidades. Y el proceso de chilenización que hubo después de la Guerra del Pacífico también fue muy, muy tremendo, en el sentido de separarnos quienes veníamos juntos. Y hablo quienes porque mi familia tiene, no sé, está desde 1800 y tanto. Entonces, es muy interesante, creo yo, también verlo con ojos de futuro, sobre todo en un contexto de crisis climática. No olvidar que Sudamérica, ahora hace poco se fue publicado el último informe, el resumen del informe del IPCC, y se ve claramente en las ilustraciones cómo Sudamérica es un continente que se seca. O sea, toda la zona del desierto, que incluye Bolivia, ¿no? La zona del altiplano, se seca. Entonces vamos a tener serios problemas de agua, vamos a tener serios problemas de alimentación, de soberanía alimentaria, que son los temas que se van a tratar ahora en la cumbre iberoamericana, justamente. Se habla de seguridad alimentaria, cómo se manifiestan las cadenas de suministro, y eso es muy importante que se está conversando. Yo escuchaba que en la región avanzar hacia las autonomías regionales implica esto. Por ejemplo, nosotros dependemos de las comidas de Santiago, que ya tiene problemas. ¿Por qué no fortalecer los vínculos con Bolivia, con Francia, con Argentina, para poder, ¿cierto?, también tener suministro acá alimenticio? Lo otro también, las migraciones también es un gran tema, ¿no? Por lo tanto, que la discusión se reduzca a mar o no a Bolivia, yo creo que deja fuera muchas otras complejidades, y que la diplomacia aquí pueda avanzar muchísimo más de una forma integradora, y considerando que al final, insisto, el cambio climático nos pone a todos en una situación de alerta, y donde los bordes, por muy bien delineados que estén en un mapa, no tienen casi relevancia. Entonces, por lo mismo es tan importante mirar con estas otras perspectivas y ir avanzando. O sea, y para eso se requiere también lo que hablábamos recién: perspectiva de derechos humanos en la política, en las relaciones diplomáticas, ética, y pensando en las futuras generaciones. O sea, es un tema que se le hace el quite todo el rato. ¿Quién está pensando cómo va a ser Chile el 2100 o el 2050, sin ir más lejos? Son realidades recientes, o sea, muy prontas, pero que estamos de nuevo con esta política inmediatista, encuestista, solamente pensando en la próxima semana. Y eso es muy desesperante. Miguel. Totalmente de acuerdo con Cristina. Y interesante sí que este horizonte de cambio climático, por ejemplo, tenga consecuencias sociopolíticas como las que ella está mencionando recién, o sea, obligando a ejercicios de reflexión comunitaria que trascienden las fronteras. Ahora, eso se hace también, pero se hace en otros espacios geopolíticos, centroimperiales, que dicen, bueno, ¿qué me importa a mí? Dirán los norteamericanos, por ejemplo, el Departamento de Estado, que se desertifique y se seque toda esa zona. A mí lo que me importa es el triángulo del litio que está ahí. Pero allí tenemos entonces la ocasión de poner estos temas desde el punto de vista de las poblaciones que habitan. Para eso sí, también necesitamos entonces un espacio político abierto al diálogo regional.
yo considero que ha estado lenta esa articulación. Se suponía que había condiciones en Latinoamérica para poder entrar en los temas de integración regional. Entendemos que los nuevos gobiernos están presionados por urgencias internas, pero esperamos también que pronto haya indicadores claros de ese tipo de conversaciones. Sabemos que la política inmediata, como dice Cristina, se come rápidamente las agendas y de eso se trata también. Se trata de precisamente salir a atender los problemas inmediatos, pero eso no quita que haya que ir construyendo un espacio de encuentro latinoamericano en el cual Chile tiene una deuda enorme. Eso yo creo que también recurrir a la fórmula esta de que nos falta educación en ciertos planos es un poco antiguo, pero no, los antiguos no tienen por qué estar aparte de esto. Digamos que en nuestra educación faltaría ese contenido, que en Chile se entienda lo desprestigiados que estamos a nivel latinoamericano, que hasta en el fútbol, si pudiéramos usarlo de ejemplos, no corresponde que haya una sola Copa Libertadores. Eso deberíamos sospechar. Que se hubiese ganado solamente una vez acá. Es porque somos muy antipáticos, somos muy mal queridos en nuestra región, y eso no se explica únicamente porque nos tengan envidia. No hay nada que envidiarnos tanto. Tenemos una deuda importante de anclaje en nuestro vecindario, muy importante, y podría haber fórmulas para que nuestro pueblo comprendiera aquello y las ventajas de ser un buen vecino, las ventajas de estar bien situado en la región. Es interesante entonces que estos cambios que a veces se ven solamente como apocalípticos, en el caso de esta Cristina del cambio climático, sean factores que apuran esta conversación, sean factores que le dan materialidad a este diálogo. No es solo un mandato ideológico, moral, sino que es una urgencia material de sobrevivencia para nuestros pueblos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa también en esta cumbre en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, donde ya se encuentra el presidente Gabriel Boric y donde se espera exista una instancia bilateral con el homólogo Luis Arce. Vamos a ver qué pasa con eso, muy atentos también, por cierto. Son las 9:31, es momento de cerrar esta parte de Radioanálisis. Agradecer a Cristina Dorador y Miguel Urrutia. Muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana, y nosotros con Patricio nos vamos a una pausa rapidito. Sí. ¿Querías decir algo? Felipe en Antofagasta. Sí, no, me piden repetir el nombre del ganador, Walter Vogel. Y también, Tania, aprovecho de contarte al aire y le decimos a Walter, si nos está escuchando, que el libro no lo vamos a tener hasta la hora del lanzamiento del libro, así que lo invitamos al lanzamiento para entregarle el libro, y si lamentablemente no pudiera venir hoy, se lo podemos entregar a partir del lunes, ¿ya? Para que tenga clara esa información también. Eso, Monse, vamos a la pausa y ya viene Claudio Medrano. Sí.